la atención, valga la redundancia, el término que han acuñado desde el Gobierno para hacer referencia a esto. Hablan de asignación de aportación reducida. Bueno, el Ministerio de Anamato lo llama asignación de aportación reducida. Pero vamos, no cuela. Un 10% más a pagar en esos medicamentos. Lo llamen como lo llamen. Y hay más. Los tijeretazos continúan. Estado. Sorpresa, porque es verdad que se está hablando de si hay recuperación, si es el fin de la recesión, si hemos tocado fondo, si hemos empezado a salir. Hay datos interesantes que indican que hay datos económicos positivos, pero hoy nos encontramos con esto. Asignación de aportación reducida, Manuel Rico, así lo llama el Ministerio, pero es 10% más a pagar en determinados medicamentos. Bueno, reducida dependerá de la cartera de quien tenga que pagar, ¿no? Para algunos a lo mejor es reducida, pero para otros pues será otro hachazo más, ¿no? Aquí el problema es el cúmulo, ¿no? que llevamos, bueno, pues años ya de hachazos constantes y que lógicamente pues a la gente que menos recursos tiene pues les afecta mucho más. Ayer mismo lo vimos con otro dato que es el de la morosidad, que vuelve a estar disparada. Ahora mismo hay datos contradictorios, ¿no? Te encuentras datos muy interesantes en lo económico. Por cierto, estamos muy pendientes de que salga en unos minutos el informe del BBVA sobre la situación y la proyección económica del país. Te encuentras con un dato interesante, pero luego te encuentras con la realidad. Es decir, prima de riesgo. Ayer lo decía John Muller en El Mundo. La prima de riesgo española está mejor que la italiana y es un éxito. Pero claro, paro en Italia un 12, paro en España un 27. Ayer mismo salió un informe de Standard & Poor's diciendo que el paro además el año que viene seguiría en torno al 26-27, ¿no? Bueno, yo creo que llevamos un par de meses en los que efectivamente la economía lo que da son noticias contradictorias. Entonces cada uno se intenta agarrar a un dato y luego está Montoro que anuncia asombro mundial con la evolución de la economía española, ¿no? ¿Qué te pasa, Antonio Martín Momón? Tú, Semanal Digital, ¿tú sí ves inicio de recuperación con fuerza? No te digo tanto como Montoro, porque eso ya sería estar en un estado de euforia todos los días se busca un enemigo nuevo en Montoro, ¿no? Pero es que fíjate lo que dice ayer, porque tú oyes a De Guindos y dices, bueno, no va mal, esto va bien, pero cuidado, incipiente. Y esa Montoro, yo no sé cómo lo hemos, iba a decir, contratado el confeti, pero no, el gobierno este no ha sido precisamente muy optimista, o no se ha lanzado a dar datos optimistas. Ahora, sin embargo, sí que se percibe un cambio de tendencia en el propio gobierno. Se está hablando, bueno, desde que Montoro habló de aquello de dar la vuelta a la esquina de la crisis, pues es verdad que, y es verdad también que los datos que van apareciendo, pues avalan también estas cuestiones. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que ser tan prudente, porque en un país con 6 millones de parados, donde la gente está sufriendo tanto, pues tampoco echar las campanas al vuelo porque los datos macroeconómicos acompañan. Pues un gobierno debe ser muy prudente antes de hacer esto, claro. Y sobre todo no decir que esto va a causar asombro en el mundo mundial. Ojalá cause asombro en el mundo mundial. Vamos, sería la ilusión de todos los que están en esta mesa. Pero vamos a precisar esos datos que hoy nos hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado. Vámonos hasta el Ministerio de Sanidad. Ana Gamar, el BOE confirma hoy que a partir de ahora, pues esos medicamentos, un 10% más, son medicamentos, digamos, que se dispensan en las farmacias de los hospitales para un determinado tipo de pacientes que no están ingresados. Son los pacientes que no están ingresados en el hospital, pero que sin embargo sí que van a la farmacia del hospital a por este tipo de medicamentos, los que van a tener que pagar un 10% más por este tipo de fármacos. Un 10% más, eso sí, con un límite, 4,20 euros por envase. Hasta ahora, además, este tipo de medicamentos de enfermos no tenían que pagar absolutamente nada por estos medicamentos porque se consideran que son medicamentos excepcionales, que necesitan un control médico excepcional y que además también van dirigidos a enfermedades concretas, pues que son enfermedades graves o enfermedades de larga duración. Para que nos hagamos una idea de cuáles son los pacientes que van a tener que empezar a pagar ese 10% por esos medicamentos, estamos hablando de enfermedades que van desde la artritis a la hepatitis C, pero también al cáncer, tratamientos de quimioterapia y también de VIH. A ver, Ana, vamos a precisar, 10% más, 4 y pico euros por envase. Si son varios envases, en cada envase hay que pagar 4 y pico. Pregunta, lo publica hoy el BOE, ¿cuándo entra en vigor? Es decir, ¿cuándo a estos pacientes les van a decir a pagar el 10%? Se publica hoy, pero entra en vigor a partir del próximo día 1 de octubre. Es decir, a partir del 1 del mes que viene será cuando estos pacientes vayan a tener que pagar ese 10% por este tipo de medicamentos. Bueno, es una asignación de aportación reducida, es nada. Ahora, el 10% hay que pagarlo como vamos, como hay Dios. Una cosa más,
Ana, 1 de octubre empieza, y veíamos también esta semana en La Razón que decían, y atención, 2014 IVA sanitario, las tiritas, las vendas, los termómetros, todo eso más caro. Si no va a ser la única subida que noten el bolsillo de los españoles en los próximos meses, porque antes de que empiece el mes de febrero, además, van a subir un 10% muchos productos sanitarios, productos que van pues desde las tiritas hasta los termómetros, pasando por las vendas o por los aparatos de rayo X o los escáneres. ¿Por qué sucede esto? Porque desde Bruselas obligan al gobierno español a que el IVA sanitario, que hasta ahora era un IVA reducido, se situaba en el 10%, pase a ser un IVA general, es decir, se sitúe en el 21%, suba hasta ese 21%. Va a haber productos que se libren de esta subida, son los que están relacionados con la discapacidad, como por ejemplo puede ser una silla de ruedas, pero ojo, porque desde Hacienda ya han hecho sus cálculos y aseguran que piensan ingresar unos 900 millones de euros y además nos dicen que estos ingresos ya están metidos en los presupuestos generales del Estado de 2014 que el Gobierno tiene previsto presentar el 27 de septiembre. Bueno, pues Esther Palomera, La Razón, una noticia que avanzabais esta semana, las tiritas, las vendas, los termómetros, un 10% más el IVA sanitario en 2014. Claro, un país que va a asombrar al mundo, que está asombrando al mundo, según Montoro, en Toro Dixit, pero claro, el ciudadano está diciendo, ya no solo en el paro, es que los recortes en el territorio sanitario están siendo muy duros. Yo creo que hay dos cuestiones que hay que distinguir. Una, lo que explicaba Ana y que recogía La Razón esta semana, que es el cumplimiento de una sentencia de Bruselas, que hay que subir el IVA sanitario al 21%, y otro es la nueva vuelta de tuerca que se da a los pacientes de la sanidad pública española. Recordemos que ese 10% que van a subir los medicamentos que se dispensan en los hospitales hasta ahora eran gratis, porque además habitualmente estamos hablando de un tipo de medicamentos muy específicos y que suelen ser absolutamente necesarios fundamentalmente para los enfermos crónicos, en especialidades tan complicadas y tan duras como la oncología y los enfermos renales. Efectivamente, lo que tú sostienes, Antonio, es razonable que un gobierno que está sosteniendo y proclamando que España va a sorprender al mundo con su evolución económica en breve siga dando o apretando el cinturón a quienes más necesitan los servicios públicos. A mí me parece que no. Y justo además una semana después de que hayamos conocido que los 30.000 millones de euros que hemos prestado a la banca de nuestro dinero no vamos a recuperar un duro y que el gobierno los da por perdidos. Hombre, hay cosas que los ciudadanos les cuesta mucho entender, sinceramente, y a nosotros como analistas, a mí particularmente también. Yo además pienso, en algunos ministerios deben pensar que la gente se chupan un dedo, sino dos dedos. Asignación de aportación reducida. No, oiga, mire, el 10%, que le vamos a cobrar el 10%. Angélica Rubio, Fernando Berlín, Plural. En primer lugar, es una vergüenza por la ocultación, que tengamos que estar pendientes de leernos el BOE para ver qué hace el gobierno. Es decir, vamos a publicitar los éxitos, ocultamos y escondemos las medidas que afectan directamente a la población y además a la población más desasistida o con problemas más graves. Como bien decía Esther, son medicamentos muy caros. ¿Qué va a pasar en este país? ¿Que vamos a tener ciudadanos de primera, de segunda y de tercera? ¿El ciudadano que no se pueda pagar el tratamiento del cáncer, qué le espera, morirse? ¿Qué respuesta tiene el Ministerio de Sanidad para eso? Si una persona sin recursos, un pensionista con la pensión mínima, no puede pagarse el tratamiento, ¿qué solución le va a dar el Ministerio? Porque yo, como ciudadana de un país democrático que ha construido un estado del bienestar con mucho sacrificio, me niego a que haya gente que tenga que verse condenada a morir porque no puede pagarse un tratamiento. Tiene que haber una explicación urgente por parte de la ministra de Sanidad. Y la oposición tiene la obligación de pedir explicaciones. No es de recibo. Yo quiero saber qué va a pasar con los ciudadanos de este país que no se van a poder pagar un tratamiento. Que los hay y muchos, que tenemos 6 millones de parados. Y lo que tú comentas, estar pendientes del BOE. Bueno, nosotros lo hemos descubierto gracias a la página web El BOE Nuestro de cada día de Van Monte, que nos desvela los secretos ocultos. Pero claro, yo creo que esto merecía... Hombre, yo de todos modos creo de todos modos que la gente esté pendiente del BOE. Que una cosa es que cuando hay una crisis, evidentemente, los más necesitados tienen que ser los más amparados por el Estado, y otra cosa es exagerar pensando que en España la gente se muere por falta de recursos. Mira, en España la gente no se muere por falta de recursos, porque gracias a Dios, Antonio, tenemos una sanidad pública. Tú sabes que los medicamentos tenemos una sanidad pública para la hepatitis o para el cáncer son muy caros. Y unos profesionales de la sanidad como para que no se muera nadie por
y los profesionales se van a saltar la ley y los van a dar por la parte de atrás. Pero evidentemente no se lo van a cobrar. No creo en estos momentos que ni la ministra de Sanidad ni el presidente del Gobierno, es decir, Ana Mato o Rajoy, sean unos asesinos, unos inconsecuentes que van a dejar... si se va a dejar morir a la gente por falta de recursos, ¿quién está manejando? Alguno se lo va a poner muy difícil, de sobrevivir. Una pregunta, y la pregunta es, una cosa, la gente que no se pueda pagar el tratamiento, ¿qué va a pasar con ella? Planteo esa pregunta, porque en el BOE no lo explica. Angélica, digo que el problema es un problema serio porque, ya digo, en momentos de crisis hay que fundamentalmente favorecer a los más necesitados, y habrá que exigirlo a este gobierno, y la oposición debería de hacer probablemente más fuerza en este sentido para que el gobierno explique estas cuestiones. Pero vamos, de ahí a exagerar, dar la imagen en un medio público de que aquí se va a morir la gente por falta de recursos. Yo planteo una pregunta. No es verdad. Yo planteo una pregunta. ¿Qué va a pasar con la gente que no pueda pagar? ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente la sanidad, el Partido Popular se ha comprometido en que la sanidad es gratuita y universal, lo cree firmemente y buscará las soluciones adecuadas. No lo sé, es decir, en estos momentos, no sé en estos momentos cómo está ese asunto, pero que evidentemente, Angélica, que también aquí hay una cuestión que está clara, es decir, a ningún gobernante, y tú has estado muy próxima a algunos gobernantes muy importantes, le gustan tomar medidas que molesten a los ciudadanos. Cuando se tienen que tomar estas medidas es porque la situación es muy grave, es porque la situación ¿En qué quedamos? ¿En que estamos saliendo de la crisis o que la situación es muy grave? Una cosa es que estemos saliendo de la crisis, y estamos saliendo de la crisis, Angélica, y tú lo sabes perfectamente, porque además tu presidente del gobierno con el que tú estabas empezó esa senda precisamente porque nos hemos ajustado el cinturón y porque hemos tomado unas políticas distintas de las que se venían haciendo. Y ahora lo que no se puede es relajar de tal manera que perdamos la credibilidad que hemos ganado. Lo que no se puede simplificar. Este país ha tenido encima 3 crisis. La crisis del euro, la crisis financiera y una crisis económica. De la crisis del euro se ha salido no por el gobierno de España o el de Francia o por quien sea, sino por un señor que preside el Banco Central Europeo, que sacó el cañón y dijo: el euro no se va a romper ni va a desaparecer. ¿Vale? Una cosa es que se haya acabado la crisis del euro y otra cosa es que se haya acabado la crisis económica. Y lo que no cuadra, y desde luego yo como persona progresista no puedo sostener, es que se diga que las enfermedades más graves, con los tratamientos más costosos, no se explique qué va a pasar con los ciudadanos que no se pueden pagar esos medicamentos. Como persona con sensibilidad... Se tiene que explicar. ¿Y a ti te parece bien como periodista que te hayas tenido que enterar por el BOE sin que nadie te lo explique? No me parece bien. Yo llevo pidiendo la ley de transparencia desde que el Partido Socialista la puso en su programa en el 2004. Creo que la política tiene que ser transparente, y en esta medida no nos podemos enterar por el BOE, nos tendríamos que haber enterado mucho antes. Pero también digo que evidentemente la gente que está en el gobierno no va por ahí dejando personas que se vayan a morir. Y estoy seguro que este tema pero lo que se pregunta va a dar Angélica solución. es la gente que no pueda pagárselo, la gente que tenga un presupuesto ajustado, porque el medicamentazo ya existe, y ahora este es una vuelta de tuerca más. Esa gente lo puede pasar mal. Sin duda. Hay gente que dices, bueno, es una media de máximo 4,29 o 20 euros por envase. Bueno, en España lo cuando está pasando, te están tratando de hepatitis o de cáncer, son bastantes envases. En España lo está pasando mal mucha gente, y precisamente por eso tenemos un estado de bienestar que tiene que funcionar. Pero lo que tenemos es que preservar ese estado de bienestar para que precisamente en los momentos peores defienda a los más débiles. El auténtico problema muchas veces es de la gente que se llena la boca diciendo que es progresista y que defiende el estado de bienestar, que hace una serie de gastos, unos despilfarros que después ponen en crisis todo el sistema y se tiene que llegar a esta hora. Fernando no tiene que ver con eso, ni con el gasto farmacéutico. O sea, no tiene que ver con eso. No, con el gasto farmacéutico no tiene que ver la crisis del modelo sanitario, tiene que ver con la gestión nefasta que durante los últimos 25 años han hecho los políticos de la sanidad pública española. Y porque en este país haya más o menos enfermos, eso no quiebra el sistema. Lo único que nos han puesto profesionales al frente de la gestión de los hospitales. Eso es cosa distinta. A ver, y luego hay una cuestión más, Fernando. Oye, en campaña el Partido Popular decía, sabiendo, según el Partido Popular, España estaba en el rescate, hundida, destrozada, y decía, pero yo la sanidad no la voy a tocar. Diga, por lo tanto la situación económica era una sorpresa por usted porque pedía elecciones anticipadas. Y llegan y la sanidad la han tocado, Fernando.
Rajoy, portada del ABC, entrevista en Punto Radio, compromiso electoral 2 días antes de las elecciones, yo no tocaré ni sanidad ni pensiones. La sanidad es evidente que la están tocando. Cuando tú dices, es que se han comprometido a mantener la universalidad de la sanidad, bien, también se comprometieron a lo otro. Tú has dicho, tus palabras textuales han sido esas. Pero es que España exige la universalidad hasta que dejan de exigirlo, porque esto, si es algo, además de lamentable, porque es evidente que va a haber, porque para eso se hace, para recaudar dinero, es evidente que va a haber gente que se va a quedar fuera. Pero si es algo, es la antesala de un cambio de modelo sanitario, que deja de ser redistributivo, es decir, que se financia vía impuestos y que empieza a financiarse vía bolsillo. Es decir, que los que más tienen podrán pagarlo y los que menos tienen no podrán pagarlo, que es lo que los impuestos garantizaban. Y es un cambio de modelo sanitario. Es un cambio de modelo sanitario, como no es un cambio de modelo sanitario. Lo peor de todo, Antonio, como decía Angélica Rubio, es que nos hemos enterado por el BOE. Y nos hemos enterado porque hay una asociación que revisa el BOE. Eso está mal. No es que esté mal. Confiemos, Antonio, yo no te he interrumpido a ti, te he escuchado con muchísima atención. Y decías, interrumpiros con normalidad. Sí, pero déjame que termine, porque luego yo te escucho con muchísima atención. Porque a mí, efectivamente, yo creo que tú eres una persona que tienes una cierta perspectiva social y te preocupa eso. Pero me inquieta que el gobierno, con nocturnidad, lo cuele en el BOE y tú dices... Hombre, no, confiemos en que el gobierno no quiere dejar a nadie. Yo no confío, yo veo lo que pone en el BOE. Confiemos, si se fuera por confiar... Confiemos, no. He dicho que... enterados de lo que ha pasado en el BOE, debemos evidentemente estar no solo atentos, debemos de estar activos para que esto no pueda suceder. Porque lo que no se puede permitir bajo ningún concepto, y estoy seguro que además así no lo desean ni el presidente del gobierno ni la ministra de Sanidad, es que, como dice Angélica, que algunas personas por falta de recursos pudieran morir. Eso no lo va a permitir ni este gobierno ni ningún gobierno que... Pero tú dime, lo que pone en el BOE, no, es que eso dices, no van a hacer, pero hablas de supuestos. Lo que pone en el BOE es lo que pone en el BOE. Habrá que pedirle explicaciones a la ministra de Sanidad para ver cómo se va a se incluyen algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer. Algunos problemas. Tú, un tratamiento de cáncer que tienes que tomar 26 pastillas diarias, tú dime de qué forma puedes hacer que eso tenga que ser costeado por el bolsillo de un ciudadano. ¿Cómo lo puedes exigir eso? Tendrá que haber fórmulas, porque evidentemente lo que no se puede dejar... Mira, la sanidad en estos momentos está sumamente importante, que dependiendo de ella mueren o viven personas. No estamos hablando de que se viva mejor o peor, no. Por eso tiene que ser redistributivo, por eso tiene que ser universal y gratuita. Por eso precisamente estoy completamente convencido, porque además conozco a los dirigentes que están en estos momentos y la sensibilidad social que tienen los dirigentes que están en estos momentos más que otros. En el gobierno, estoy convencido que eso no se va a dejar que llegue a pasar. Pero si está publicado en el BOE. Que se pueda morir gente. Pero Antonio, es que está publicado en el BOE. Yo para no pagar sé si medicamentos, seguro, no se va a llegar a hacer, porque además va en contra de todos los principios de la sanidad. Y el Partido Popular, que no es tonto, sabe perfectamente que quien aquí toque de manera desmedida la sanidad, pues va a perder las elecciones, porque le va a pasar lo que le pasó a Churchill, que ganó la guerra, es decir, que ganó la salida de la crisis, pero que perdió precisamente las elecciones posteriores porque había tocado la educación y la sanidad. Manuel Rigo, que te veo muy excitado con el tema. Hay algunas cuestiones que son hechos. Por ejemplo, has dicho, la sanidad es universal. Bueno, en este momento ya no es universal. Hay pero decenas de miles de inmigrantes que no tienen acceso a la sanidad. Y alguno en Baleares se murió, ¿eh? Y no solo inmigrantes. Por no haber sido gente que ha perdido el derecho. El mayor colectivo. Si no cotizas, te quedas sin tarjeta, cuidado. Entonces, eso es una cuestión que es un hecho. Yo sinceramente, yo lo he hecho el partido. Sí, claro. Perdona. Bueno, hay casos. Yo conozco. Aquí hay personas que no atienden la sanidad pública, pero no tienen tarjetas. No me digáis. Solamente la atienden en urgencias. Si pierdes, vamos a ver. Antonio, pero esto es sanidad básica, ¿eh? Esto es de principio. No me digáis. Hombre, es el primer curso, ¿eh? En España, si dejas de cotizar y pierdes la tarjeta sanitaria. En España no se atiende a esto me parece. Solo te atienden en urgencias. Antonio, pierdes la tarjeta sanitaria si no tienes la de tus padres para hacerte atención sanitaria, ¿no? No, pero solamente en urgencias, tratamientos. Lo que decía Fernando hace un momento. Atención primaria. Tiene razón. Esto lleva camino de dejar de ser un sistema público universal a pasar y va a empezar a ser la beneficencia. Y esto no puede ser. Este no es el modelo que aprobamos hace años. El Partido Socialista dijo cuando se iba a externalizar la sanidad que la gente iba a tener que ir con una tarjeta de crédito a los hospitales. La única tarjeta con la que se va a los hospitales es la tarjeta sanitaria. Bueno, no, perdóname, depende del número de pastillas. Según el BOE dependerá del número de pastillas. Universal, Antonio, todos no.
parece que el Partido Socialista no se equivocaba tanto. Tantos excesos, de forma manera que algunas personas venían incluso de otros países aquí a hacer un turismo sanitario que estamos pagando todos. Esos no son los que se quedan sin atención, precisamente para evitar esos excesos en un momento en el que hay que ajustarse el cinturón. Lo del turismo sanitario no es verdad, lo del turismo sanitario. Lo único que quiere hacer negocio con el turismo sanitario es un grupo de Puerto Rico que quiere entrar en la privatización de hospitales de Madrid, pero eso no es verdad. A ver, pero oye, Antonio, que es que me has interrumpido ya 3 veces. Yo escucho no pasa nada, no pasa nada. A ver, estarás de acuerdo en que la sanidad en este momento no es universal porque hay colectivos que no tienen el mismo acceso que el resto. Básicamente los inmigrantes, aunque haya otros colectivos también. Y obviamente si van a un hospital a urgencias los atienden, claro. Pero es que la sanidad no consiste solo en ir a un hospital a urgencias, ¿vale? Entonces eso es un hecho. Luego, yo me gustaría ver todos los detalles, efectivamente, lo que aparece en el BOE. Yo no creo que en España masivamente vayan a dejar morir a la gente. Yo eso no lo creo. Claro. Pero lo que sí que creo, que también son hechos, porque no es creer, es que se están dando, un hachazo detrás de otro y que hay colectivos que se lo pueden permitir, pero los más desfavorecidos no. Y que habrá que poner límites, porque yo ya sé que en otros países europeos también cobran por determinados medicamentos, pero a lo mejor tienen otras rentas, entonces eso hay que analizarlo con calma. Y tercero, sobre el tema de la transparencia, que también me gustaría decir una cosa. Es que ayer Ana Mato estuvo en la Comisión de Sanidad del Congreso y no dijo nada. La ministra estuvo ayer, o sea... Habló de Eurovegas. De verdad. No necesitan aprobar la ley de transparencia para comportarse así, porque es que aprueban una ley es una mera asignación de aportación reducida, no hacen exactamente lo contrario. Y eso no puede ser. Y yo creo, Antonio, y ya termino, que en estas 3 cosas tienes que estar de acuerdo conmigo. A ver, vamos a ver. Antonio, 15-20 segundos, Angélica, 15-20 segundos. Yo estoy de acuerdo en que si lo que decís Fernando, Angélica, Esther, es decir, que el Partido Popular está cambiando el modelo, que yo no lo creo, que así sea. El modelo no es el mismo que el que teníamos hace 10 años, Antonio, eso es evidente. Evidentemente recibirá su castigo electoral, porque en España, si hay una cosa que está perfectamente asentada, es que queremos este estado de bienestar y queremos este modelo sanitario que tenemos. Yo no creo que se esté cambiando el modelo. Yo creo que lo que se están es tomando medidas para hacer el modelo más eficaz y para que despilfarren menos dinero. En cuanto al tema de ¿Pero quién despilfarra el dinero? ¿Los enfermos? ¿Los enfermos? ¿Los enfermos por ponerse enfermos? La propia gestión, no los enfermos. Oye, pues que busquen fuentes de ingresos en la sanidad en otras parcelas. Es decir, por ejemplo, en la reducción de cargos y de asesores políticos que hay en los hospitales. Evidentemente, por ejemplo, cada gobierno decide en dónde toman las medidas y después los ciudadanos premiamos o castigamos en las propias elecciones. El Partido Socialista decidió congelar las pensiones y después evidentemente los ciudadanos... Las máximas, las mínimas se subieron. Y después los ciudadanos le castigaron en las elecciones. Si al Partido Popular toca el modelo sanitario, los ciudadanos españoles, que no somos tontos, le castigaremos en las elecciones. Por eso estoy seguro que no va a tocar el modelo sanitario en ese sentido. Están tocando si salen el BOE. Tema de la ley de transparencia, estoy completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, y sobre todo estoy en contra de que los políticos utilicen eufemismos felices para explicar las cosas. Yo creo que ese es el gran error, porque si tú eres un partido político y crees que hay que tocar la sanidad, díselo a los ciudadanos con contundencia y con claridad, y luego te votarán o no te votarán, y diles los motivos por los que crees que hay que tocar la sanidad. Yo creo que la sanidad debería ser intocable. A lo mejor hay que mejorar las gestiones, pero vamos, que es uno de los grandes éxitos de este país. En este momento lo que Espera un momentito, Palomera. Sí. Pero claro, nadie olvida ¿qué decía el Partido Popular cuando no gobernaba sobre la sanidad? Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo. El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales, en lo demás hay que recortar en todo. Más claro el agua. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad.
y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está: en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca. Yo la verdad es que creo que, honestamente, lo que no se puede sostener en un discurso político, como se empieza a sostener en algunos ámbitos de la política, es que el estado de bienestar, es decir, la sanidad, la educación y las pensiones, son insostenibles en este país. Y decir esto en un país en el que hemos visto cómo los sindicatos, los partidos políticos, los políticos colocados en las cajas de ahorros han robado a manos llenas, debería avergonzar a todo aquel, no solamente que sostiene que el estado de bienestar es insostenible, sino a todo aquel que pone su firma en el BOE para anunciar un recorte más en la sanidad o en la educación pública. Y donde las grandes empresas pagan un 3% de impuestos. A ver, permitid una cuestión, porque luego también tenemos datos muy interesantes en lo económico, los vamos a repasar enseguida. La prima de riesgo está muy bien, estamos mucho mejor que Italia, y esta mañana estábamos en mínimos desde hacía tiempo, la bolsa está eufórica, hay datos interesantes de recuperación, algunos informes que veíamos ayer de Viva España de Morgan Stanley, pero también tenemos informes preocupantes. Intermon Oxfam, que es una ONG de prestigio, y bueno, sus proyecciones, si todo sigue así, si la austeridad es el dogma, Inés, dentro de muy poquitos años en España 8 millones de